Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente agradecer la oportunidad a Contadores en Red para brindar lo que tiene que ver con este nuevo minicurso que es Presupuesto de puesta en marcha y proyectos de inversión para microemprendedores aplicado a contadores. En este minicurso la idea es brindar nuevamente una herramienta de gestión, o mejor dicho, dos herramientas de gestión para que los emprendedores tomen el control de sus emprendimientos desde las primeras etapas de lanzamientos. Y es un servicio más que los contadores pueden ofrecer a los microemprendedores. Entonces, la temática va a ser exactamente la misma, va a haber una base teórica y una base práctica para establecer los principales lineamientos de lo que tiene que ver con el presupuesto de puesta en marcha y los proyectos de inversión vinculados, es decir, en una primera etapa comenzar con el presupuesto de puesta en marcha para la vinculación o el paso posterior a transformar este presupuesto en un proyecto de inversión y ver las viabilidades que dan los números teniendo en cuenta lo que tiene que ver con el cálculo de la VAN y la TIR. Muy bien, entonces comenzamos. ¿Qué es un presupuesto de puesta en marcha? Un presupuesto de puesta en marcha es una herramienta muy importante para conocer qué recursos financieros están disponibles y así determinar cuántos ingresos se necesitan para poder alcanzar los objetivos iniciales para encaminar cualquier proyecto. Es decir, tiene que servir de base inicial para saber a dónde estamos parados en cuanto a los números necesarios para encaminar lo que tiene que ver con cualquier proyecto. La importancia del presupuesto de puesta en marcha. Esto es muy importante y hay cuatro temáticas importantes que son, primero, sirve para controlar gastos, establecer metas, asegurar recursos y tomar decisiones. Controlar gastos porque, bueno, tiene que ser un lineamiento y una guía inicial para saber con qué recursos, de alguna forma u otra, necesita un emprendimiento para encaminarse o proyectarse. Establecer metas, bueno, sí, por supuesto, porque el establecimiento de metas va emparejado con el nivel de gastos inicial. Y es muy importante saber de qué manera se pueden establecer las vidas útiles de cada uno de los proyectos que uno encamina. Y lo que tiene que ver con asegurar recursos es, obviamente, tener en consideración con qué recursos se cuenta y con qué recursos se empieza a planificar un proyecto. Cuando uno los plasma en un papel, es muy importante tener en consideración que a partir de eso uno empieza a tomar real dimensión de cómo va a encaminar lo que tiene que ver con tal o cual proyecto. Y la última cuestión, que es la más importante, es tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando uno establece un presupuesto, empieza a ver si lo va a encaminar solo, si necesita un socio, en qué momento se va a tener que desembolsar tanto dinero para poder encaminar lo que tiene que ver con el proyecto, si realmente cuando uno lo plasma en un papel es el número real que tenía en la cabeza y si no lo va a poder desarrollar en una primera etapa, va a tener que, en forma propia, va a tener que pensar de qué manera se puede asociar con tal o cual persona o tomar la decisión de financiarse con algún personaje externo que puede ser un banco en este caso, es decir, tomar un crédito para establecer lo que tiene que ver con las prioridades de este presupuesto. Pero empiezan a aparecer figuras que antes tal vez se pensaban que tal o cual proyecto se podía llegar a encaminar solo, pero cuando se plasma en la realidad, los números cambian y ahí empiezan a aparecer las dudas sobre si se puede encaminar solo. Si se puede encaminar solo, bárbaro, está dentro de lo que habíamos planificado inicialmente. Tal vez en una primera etapa el gasto es más de lo que uno consideraba
y hay que particionar en etapas lo que tiene que ver con el proyecto o emprendimiento y empezar a ver prioridades para después eh, dejar para otras etapas eh, la, la idea de poder desarrollar completamente ese presupuesto que se tenía inicialmente en la cabeza. O la otra idea, como le decía, es sumar otro personaje, puede ser un socio, lo que pasa que ahí ya se empieza a meter en las decisiones, en las participaciones, etc. Y después, el otro tema es la de sumar el financiamiento de un banco, es ver la planificación de cómo se va a ir devolviendo y todo lo que conlleva eso, ¿no? Realmente en las primeras etapas es muy importante saber que tal vez el recupero de lo que tiene que ver con esa inversión que va a estar encaminado en lo que tiene que ver con el proyecto de inversión. Por eso yo les decía que en una primera etapa vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con el presupuesto de puesta en marcha y su importancia, pero cómo se traduce después cómo se traduce el presupuesto en un proyecto de inversión. Entonces, vamos a pasar a la segunda presentación. ¿Por dónde se empieza en un presupuesto? ¿Cómo se encamina? Lo primero es organizar documentos y cotizaciones. El punto número 2 es analizar los costos de mayor a menor. Esto es un relevamiento. El primer punto es un relevamiento porque se empieza a delinear lo que tiene que ver con los proveedores que empiezan a incorporarse en la realidad de mi proyecto. Y a partir de eso se empiezan a analizar los costos de mayor a menor. Y ahí se empieza a ver el hecho de saber, bueno, esto lamentablemente en esta primera etapa no lo voy a encaminar porque pensaba que iba a ser menos, etcétera, etcétera. Para pasar al punto C, que es determinar el orden de importancia de dichos costos. Por eso yo les comentaba anteriormente que muchas veces se tiene que particionar el presupuesto porque la realidad es que los costos van variando y es muy importante saber que en una primera etapa, si uno quiere encaminarlo solo y no sumar nuevos participantes, va a tener que establecer por etapas lo que tiene que ver con el presupuesto. ¿Para qué? Una vez que tenemos analizado los costos y determinado el orden de importancia de los mismos, tenemos que empezar a controlar y verificar lo que es imprescindible para poder darle la realidad que nuestro presupuesto merece para poder encaminar ese proyecto. Este punto es importante que tiene que ver con la revisión y actualización, es decir, es constante el hecho de que uno tiene que actualizar y revisar nuestro presupuesto. El mismo debe ser revisado y actualizado en todo momento para evitar lo que tiene que ver con las desviaciones que perjudiquen su implementación. En cada etapa hay un gasto que se plasma inicialmente, pero esto puede variar hasta que el proyecto sale a la cancha, como me gusta decir a mí. En este caso, hay muchos factores que tienen que ver con los cambios que se pueden producir en esta etapa y más que nada están vinculadas con lo que tiene que ver con el aumento de precios hasta que se ponga en marcha nuestro proyecto. Entonces hay que revisarlo y actualizarlo constantemente para, de alguna forma u otra, evitar el hecho de sorpresas en la etapa de pre-lanzamiento. En resumidas cuentas, ¿para qué sirve un proyecto de inversión? Entonces, a ver, lo que ya plasmamos es lo que tiene que ver con la etapa inicial, que es establecer en una hoja o establecer en un Excel todo lo que tiene que ver con los gastos iniciales para poner el proyecto en la cancha. Visto todas las etapas que ya consideramos y habiendo revisado absolutamente todos nuestros gastos iniciales, haber establecido el orden de prioridades y ya tener en nuestra cabeza que
salimos a la cancha, nos ponemos la camiseta, nos ponemos los botines, nos ponemos el equipo entero y decimos, bueno, vamos con esto, tengo absolutamente todo para ir a comprar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las mercaderías, para salir adelante con nuestro producto o servicio. Tenemos el producto ya creado. Bueno, ahora la realidad es que tenemos que ver realmente la viabilidad en cuanto a proyección, y esto se da teniendo en cuenta el proyecto de inversión, que es lo que vamos a explicar en este momento. Es una herramienta muy importante, vendría a ser la parte 2 de este mini curso. Tomamos la parte A como plasmar en un papel todos nuestros gastos. Ahora le vamos a empezar a dar vida a la decisión, y esto se da con un proyecto, con la planificación de un proyecto de inversión, que, como les decía, es una herramienta muy importante para todo emprendedor porque ayuda a planificar financieramente el proyecto. Como primera medida es tener en cuenta si salgo adelante con lo que tengo para invertir yo, busco un socio o busco un financiamiento externo. No hay mucha variante. ¿Para qué? Para pasar al punto número 2, que es la evaluación de viabilidad. Es decir, empiezo con todo lo que gasté en negativo. Y el proyecto de inversión tiene en cuenta una tasa de descuento, que esa tasa de descuento es muy, pero muy importante, porque la realidad es que es el costo de oportunidad del capital y representa la rentabilidad mínima que elegís para el proyecto. Y sirve obviamente para traer los flujos futuros al valor presente. Es decir, una tasa se necesita obviamente para establecer o para alimentar al proyecto de inversión. Es una tasa que te da el mercado en sí, teniendo en cuenta el rubro o teniendo en cuenta el proyecto. Y lo que hace es, dividido por etapas, establecer un valor futuro, teniendo en cuenta esa tasa de recupero. Es decir, a partir de la inversión inicial y pasando por los ingresos que va generando ese proyecto, teniendo en cuenta la tasa de descuento, se llega a un saldo inicial que te da la VAN, que es el valor actual neto, que lo que hace es descontar lo que tiene que ver con la inversión, pasando por el recupero en varios periodos, y te dice en qué momento vas a recuperar esa inversión. Es decir, a partir de la tasa de descuento y teniendo en cuenta la inversión inicial conjuntamente con los ingresos que se van dando periodo a periodo, ayuda a decidir o ayuda a evaluar la viabilidad del proyecto. Si uno lo desarrolla en forma personal, bueno, perfecto, es una guía personal que recomiendo al 100% porque le da origen a la decisión de cuánto dinero invertir o de qué dinero invertir en tal o cual etapa, para que de alguna forma u otra se sepa realmente en qué momento se va a recuperar la inversión y cuánto, ¿no? Es realmente importante pasar del presupuesto al proyecto de inversión. Si uno se da cuenta que no puede sacar adelante lo que tiene que ver con este proyecto de inversión en la etapa inicial, lo que tiene que ver con el presupuesto de puesta en marcha, y sí o sí va a tener que acudir a un socio o a financiamiento externo, bueno, tiene que generar un proyecto de inversión con todos los datos posibles, habidos y por haber. ¿Para qué? Para atraer, en este caso, a inversionistas que se van a meter ya directamente en el negocio. Lógicamente, van a querer un porcentaje de las ganancias que hay que establecer también. O también presentar este proyecto de inversión que los bancos suelen pedir. Entonces, vamos a definir los 5 pasos fundamentales para el armado del proyecto de inversión. Definición de los objetivos y alcances. Lo que tiene que ver con el análisis del mercado
y la competencia, en este caso, ver a qué tasa de descuento se puede calcular este proyecto de inversión. El estudio de viabilidad financiera, es decir, esto es lo que yo les decía anteriormente, es decir, cuánto dinero voy a recuperar en tal o cual periodo y la realidad es a partir de qué periodo voy a recuperarlo. El punto número 4 es implementación y seguimiento. Una cosa es proyectarlo y otra cosa es cuando se implementa y el seguimiento de lo que tiene que ver con cómo se va dando el recupero de en este proyecto. ¿Para qué? Para evaluar lo que tiene que ver con estos pasos si se van dando y pensar en lo que tiene que ver con la capitalización, tanto inicial como una nueva capitalización que en un posterior proceso de crecimiento se puede llegar a pensar nuevamente. Muy bien, la importancia del proyecto de inversión en el plan de negocios. En el plan de negocios vendría a ser como el manual que todo proyecto tiene que tener. Al principio es muy costoso y laborioso poner en papel todo lo que tiene que ver con el proyecto, porque en el plan de negocios o business plan lo que uno hace es establecer todos los datos tanto económicos como financieros, de marketing, etcétera, 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 en una bolsa que tiene que ser tan pero tan completa que tiene que ser un lineamiento que el emprendedor tiene que recurrir cuando va teniendo algunas dudas vinculadas al proyecto. Bueno, el proyecto o mejor dicho, el plan de negocios tiene que ser el manual y uno de los elementos fundamentales es el presupuesto y la devenida en el proyecto de inversión. Por lo tanto, lo decimos que el proyecto de inversión es uno de los elementos fundamentales en el plan de negocios por 3 factores. Primero, plasmar en números el sueño emprendedor. Plasmar en números es ponerlo en la realidad y ver la viabilidad. Como les dije, también ser la vidriera para el inversionista y ser el factor de decisión de financiamiento. Otra vez de vuelta y no me canso de decirlo. Si lo puedo encaminar yo solo en una primera etapa, si lo puedo encaminar yo solo en una segunda etapa, si puedo hacerme de algún ahorro en el medio para poder encaminarlo solo, si tengo que sí o sí ir para adelante con la posibilidad de asociarme con una persona o buscar financiamiento externo, en este caso de algún banco, por ejemplo. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con la base teórica de todo lo que les comenté en cuanto al presupuesto de puesta en marcha y el proyecto de inversión como situación secundaria de traslado para poder encaminar lo que tiene que ver con la proyección real de nuestro emprendimiento. Ahora vamos a partir de la parte práctica para poder plasmar en números lo que tiene que ver con el presupuesto de puesta en marcha para pasar al proyecto de inversión. Muy bien, ni más ni menos el presupuesto de puesta en marcha lo que hace es, como les decía, plasmar en una hoja de cálculo, que es lo que yo recomiendo, lo que tiene que ver con los gastos iniciales para poner en la cancha un emprendimiento. Por ejemplo, en este caso, yo lo que hice fue en una planilla dividir tanto en etapas como en tipo de gastos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los primeros números. Por ejemplo, entonces, en este caso, honorarios, escribanías, si uno empieza a plantear una posibilidad de que sí o sí tengo que tener una SRL, en este caso, por ejemplo, vamos a poner 100.000 pesos, una inscripción en AFIP, que puede llegar a costar todo lo que tiene que ver con los honorarios de un contador, aproximadamente 200.000 pesos. Vamos a poner números redondos que obviamente pueden variar y la idea es estimarlos para que sean fáciles de ver. Lo que tiene que ver con un alquiler de una oficina. A ver, esto obviamente que es teniendo en cuenta el rubro, teniendo en cuenta el proyecto, pero yo le voy a dar un ejemplo
de cómo se encamina un presupuesto, ¿no? El alquiler de una oficina, en este caso, por ejemplo, 1.500.000 pesos. Después lo que tiene que ver con algunas refacciones, vamos a poner 2.500.000 pesos. Equipamiento, tecnología, vamos a poner 1.500.000 pesos. Muy bien. Vamos a poner un software de venta de 2 millones de pesos, que incluye también un software comercial. Y acá en este caso vamos a poner la primer producción que vamos a tener en cuenta, que en este caso son 2.200.000 pesos. Para llegar así a los 10 millones de pesos. Entonces, a ver, no es ni más ni menos que plasmar lo que tiene que ver con lo que les dije, ¿no? De tener encaminado todo lo que tiene que ver con varias cotizaciones y llegar a las mejores cotizaciones para empezar a hacernos cargo de los gastos iniciales de un proyecto y así anotarlos, verificarlos, establecer prioridades, como les dije, y saber si de entrada podemos encaminarlo nosotros mismos. Y así llegar a lo que tiene que ver con números reales que nos digan, salimos a la cancha con esto. En este caso nos da, otra vez de vuelta, son números inventados, pero nos da que el presupuesto nuestro de puesta en marcha es de 10 millones de pesos. Y la realidad es que ahora tenemos que ver, en este caso, si esos 10 millones de pesos los tenemos para una primera etapa, si los tenemos que salir a buscar de financiamiento externo o nos vamos a asociar con una persona para que se pueda cumplir la realidad. Pero ¿qué pasa? Acá en este caso es que la vamos a tener que hacer socia y particionar las ganancias que vayamos teniendo. Entonces, ¿cómo se pasa de esta primera etapa a un presupuesto a un proyecto de inversión? Para saber cuánto voy a ir ganando y teniendo en cuenta la tasa, la inversión inicial, la tasa y lo que tiene que ver con el número que da posteriormente. Bueno, es simplemente tener en consideración, en este caso dio 10 millones de pesos, bueno, vamos a pasar a la situación B, que es proyectar este gasto de 10 millones de pesos o esta inversión inicial, a ver cómo se va dando o cómo se va incorporando en un proyecto de inversión y en qué momento se va a empezar a recuperar lo que tiene que ver con mi dinero. Entonces, estos 10 millones de pesos los trasladamos a el proyecto de inversión. Entonces, yo ya cargué algunos datos para que sea más visible y que tengamos en consideración más rápidamente lo que tiene que ver con todo lo que les dije anteriormente. Entonces, un proyecto, en este caso, un proyecto que requiere una inversión de 10 millones de pesos, tomamos el mismo número que vimos en el presupuesto y vamos a tener en consideración lo siguiente, que genera flujos por 5 meses y en este caso los flujos que se generan, es decir, los ingresos que se generan son de 3 millones de pesos, teniendo en cuenta una tasa, es decir, rentabilidad mínima que uno le exige al proyecto, que esto es de mercado, y como les dije anteriormente, es muy importante porque es el costo de oportunidad del capital. Esto, por favor, ténganlo en cuenta que es muy importante. Y representa la rentabilidad mínima que le exigís al proyecto. La tasa de descuento es la rentabilidad mínima que le exigís al proyecto. ¿Cómo la da? Te la da el mercado. Y lo que uno tiene que tener en consideración es que esa tasa es la que alimenta a lo que tiene que ver con los cálculos que se van dando en nuestro proyecto de inversión. Entonces, ¿cómo se establece? Yo les voy a dejar, por supuesto, cuando me escriban, yo les voy a dejar todo lo que tiene que ver con la presentación, las dos planillas, la de presupuesto de puesta en marcha y lo que tiene que ver con la de proyecto de inversión completa para que ustedes tengan en consideración cualquier cálculo que puedan llegar a hacer porque está todo concatenado. Entonces, vamos a la práctica. Tenemos una inversión inicial de 10 millones de pesos, la vamos a colocar en forma negativa porque es lo que invertimos. Tanto puede ser en forma
personal o es un dinero que se pidió. Pero ¿qué pasa? Forma parte de la inversión inicial. Entonces, ¿qué es lo que hace esta tablita? Establecer, primero de todo, la inversión inicial, mejor dicho, la inversión inicial en negativo. Y acá, en este caso, empezamos supongamos que son 5 meses o 5 periodos, como ustedes consideren. Pero es un cálculo que les tiene que dar en forma gráfica cómo se calcula lo que tiene que ver con el valor actual neto, ¿no? Y después les voy a comentar una cosa relacionada con la TIR. Pero acá lo principal es poner la inversión inicial, en este caso acá, y posteriormente hay que ir colocando lo que tiene que ver. En este caso es el flujo de ingreso en el mes 1 son 3 millones de pesos. Descontado lo que tiene que ver con la tasa y descontado la inversión inicial, acá en este caso es que en el primer mes me da un flujo neto de 2.727.000 pesos. Descontado a la inversión inicial me faltan recuperar 7 millones de pesos. Al mes posterior se incorpora de vuelta un nuevo flujo descontado por la tasa que me da un valor actual neto de 4.793.000 pesos negativo. Es decir, acá en este caso descontamos la inversión inicial con el primer flujo y el segundo flujo y me faltan recuperar 4.793.000 pesos. Pasamos al periodo 3, lo mismo, flujo de ingresos de 3 millones de pesos, valor actual de 2.253.000 pesos y me faltan descontar lo que tiene que ver con la inversión inicial, descontado los flujos de ingresos por las tasas de descuento, me faltan 2.539.000 pesos. En el mes 4, o en el periodo 4, obviamente que esto es todo gráfico, pero es a modo de explicarle fácilmente cómo se calcula el valor actual neto dentro de lo que es el proyecto de inversión. En este caso, llegamos al periodo 4 con que me faltan recuperar 490.000 pesos. ¿Qué se van a recuperar? Ya vas a recuperar la inversión inicial en el periodo número 5 con otro nuevo flujo de ingreso que me da 1.862.000 pesos y acá ya el valor actual neto es de 1.372.000 pesos. Es decir, los 10 millones de pesos descontados todos los flujos que se van dando, me da 1.372.000 pesos, que es el valor actual neto. Es decir, lo que yo les quería marcar es que se recupera en el periodo número 5, ¿no? Se recuperan en el periodo número 5 y el VAN es el excedente que ya agrega valor, ¿no? Descontado la inversión inicial y todos los flujos de ingreso. En este caso, el periodo de recuperación es en el mes 5. Acá se establece 4,26, pero obviamente porque en el periodo 4,26, más exacto, en el mes 5, en el periodo 5 se recupera la inversión inicial. Y acá lo importante, que es un poquito más técnico, que el cálculo de la TIR, que es la tasa, que lo que hace es igualar lo que tiene que ver con el VAN a cero, en este caso nos da 15,24 y la tenemos que comparar con el 10% de la tasa de descuento y siempre la TIR, para que el proyecto sea un proyecto atractivo, tiene que ser superior a la tasa de descuento. En este caso hay 5,24 puntos más, por lo tanto, mayor tasa que la tasa de descuento del 10, por lo tanto es viable. La tasa de los recursos que da el proyecto es mayor que la tasa de descuento, por lo tanto es un proyecto atractivo para todo emprendedor o para la persona que quiere invertir en el proyecto. Otra vez de vuelta, son números ficticios, son números creados y números fáciles para que se haya entendido lo que tiene que ver con el proyecto de inversión. En este caso, obviamente que con un proyecto de inversión un poquito más complejo hay que establecer lo que tiene que ver con los retiros de los socios, si la situación amerite, que tiene que estar registrado, ¿no? Por supuesto. Y en este caso se deben registrar
en un sector de lo que tiene que ver con el proyecto de inversión, que vaya neteando también los saldos que se van dando teniendo en cuenta el valor actual neto en cada periodo. Bueno, hasta acá llegamos con esto. Espero haberles sido útil con este nuevo minicurso. Nos vamos a ver en el próximo minicurso. Escríbanme sin ningún problema. Yo les voy a mandar lo que tiene que ver con las planillas y lo que tiene que ver con la presentación para que también les quede la base teórica sólida, y lo que necesiten estoy a disposición en cashflowparatodos.com.ar y en @cashflowparatodos. Hasta la próxima y nuevamente muchas gracias a Contadores en Red y a todos ustedes. Hasta luego.